Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar nuestra última clase, ¿sí? Esta última clase de currículum y entrevista. Recuerden que para este material yo doy por sabido el tema de FODA, ¿sí? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo van a encontrar también en alguna bibliografía o en algunas páginas como DAFO, ¿sí? Que eso es lo mismo, pero las siglas están colocadas al revés. Eh, Eso, digamos, como le estaba diciendo antes de grabar, es muy importante para que ustedes se aprendan a conocer. Muchas de las veces vamos a ir a una entrevista laboral o cuando alguien nos hace alguna pregunta un poco repentina, nos vamos a encontrar con ¿sí? esos balbuceos o nos quedamos paralizados. Entonces la idea es que podamos analizarnos nosotros en privado, ¿sí? Y poder tener más o menos armadas algunas respuestas. Cada vez hay más especialistas en todo lo que tenga que ver con recursos humanos. Entonces, cuando ustedes preparan mucho, también se nota, ¿sí? Y muchas veces los que son más expertos en búsqueda de personal le van a decir, no, no quiero lo que usted cree que nosotros queremos, quiero que usted me diga cómo es su vida, ¿sí? Entonces, se van a encontrar con muchas cosas. Desde que están esta especialización en el recurso humano, disminuyó mucho lo que es el maltrato en las entrevistas. El maltrato ha sido durante mucho tiempo algo muy marcado, ¿sí? El entrevistador hacía sentir mal a la persona porque creía que era una manera de poder evaluar cómo se manejan en alguna situación muy estresante. Eh, Le pasó a mi marido, ¿sí? Por ahí les voy a ir contando cosas que nos pasaron a él, a mí, para que ustedes vean, digamos, que muchas veces se pueden encontrar con preguntas incómodas, preguntas que los pueden sacar de su casilla. Ojalá que no, ojalá que les toque a ustedes una entrevista fantástica, ¿sí? Pero en el caso que le llegue a ocurrir, que ustedes sepan que siempre están siendo evaluados, en todo momento están siendo evaluados cuando están en una entrevista. Bueno, le decía que le pasó a mi marido. Bueno, a mi marido era el entrevistador, era un psicólogo y le preguntó si él no se, él era cartero en ese momento y se postuló para ser visitador médico en un laboratorio. Y le preguntaron si él no se creía muy poca cosa para ser visitador médico, como era un simple cartero, si no era muy poca cosa. Imagínense en ese momento, digamos, lo mal que te puede caer una pregunta como esa. Así que era todo para medir cómo se maneja. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso. Siempre amables, siempre sonrientes, siempre predispuestos, digamos, siempre de la mejor manera. Bueno, vamos a ir viendo, vamos a repasar un poquito lo que es FODAS por si no les quedó muy claro lo del material pasado. Bueno, hablamos siempre que el FODA podía ser desde una torta hasta puedo analizar una farmacia, puedo comparar una farmacia chica con una farmacia grande, puedo comparar una farmacia al centro o al lado de un sanatorio con una farmacia que está en la periferia, en un barrio, y puedo sacar qué tienen de fortaleza cada uno, qué tienen de debilidad, ¿sí? En muchos casos la diferencia, la fortaleza que va a tener en las grandes farmacias es el stock más que nada, ¿sí? Pero en las farmacias pequeñas el trato del personal. Muchas veces la gente va a una farmacia pequeña y la aguanta y le espera hasta que le consigue el medicamento porque valoriza lo que es el trato, ¿sí? Entonces, eso es una herramienta muy importante para que ustedes tengan en cuenta. Y como todo esto, en el momento de la entrevista, yo me estoy vendiendo, ¿sí? Y yo le tengo que vender mi mejor versión. O sea, yo no me voy a decir, mire, en realidad no me gusta trabajar, me levanto tarde, no soy de cumplir horario, no le puedo decir eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no me van a contratar. Así que siempre una entrevista es cuando yo me voy y trato de vender lo mejor que yo tengo, ¿sí? Ver la mejor manera que tengo de presentarme ante esa persona. Bueno, así que vamos a ver el FODA personal. El FODA personal en el material anterior yo les decía que es un golpe al ego, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos vemos de una manera y las otras personas no lo ven así, ¿sí? A veces nosotros creemos que somos, soy muy proactiva, ¿sí? Le meto siempre para adelante, y otras personas pueden decir, no, es recontrametida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la percepción que tiene esa persona. Todos tenemos percepciones de lo que están alrededor nuestro, no significa que sean así. Hay gente que nos cae bien
Hay gente que nos cae mal y no sabemos ni siquiera por qué nos cae mal, ¿sí? Pero nos cae mal, no la aguantamos. De la misma manera ustedes se pueden encontrar en cualquier momento. Así que siempre les recomiendo, y yo justamente en el material le decía que hagan el FODA personal y que le pidan a 2 familiares y a 2 amigos, que ustedes sepan que no les van a mentir, que les contesten las cosas, a ver si ustedes se ven igual de la manera que le ven los demás. La mayoría de las veces nos ven peor, ¿sí? Es muy raro que nos vean mejor. La mayoría de las veces nos ven peor, por eso le digo que es un golpe al ego. Pero ¿qué significa eso? Que yo me puedo preparar. Es una debilidad lo que me están marcando y yo me puedo preparar para mejorar en ese área. ¿Puedo tener debilidades? Por supuesto, todos tenemos debilidades. Lo que no podemos hacer es dejar de prepararnos en esa debilidad. ¿Sí? Esa es la carta de presentación que ustedes tienen. En muchos lugares, le decía, por ejemplo, en Iguazú es requisito hablar inglés, ¿sí? Por la cuestión turística. Bueno, a lo mejor no sé inglés, pero me estoy preparando, estoy empezando a hacer un curso de inglés. ¿Sí? Entonces yo tengo una debilidad que es no hablar inglés, pero me estoy preparando para solucionar esa debilidad. Esas son las maneras de mostrar las fortalezas. ¿Sí? Si yo no sé inglés, bueno, está bien, no me voy a Iguazú. Listo. ¿Sí? Eso no es afrontar una debilidad. Lo mismo puede ser un mal carácter, lo mismo puede ser una mala presentación. No me gusta peinarme, ¿sí? Imagínense, no me gusta peinar. ¿Cómo me veo en una entrevista todo despeinada? ¿Sí? O sea, la imagen va a ser negativa de entrada, así que puedo solucionar. Son cuestiones que puedo ir solucionando. Ustedes me van a decir, sí, hay gente, vieron como por ejemplo el Milei el político, los pelos de él, un espanto. Y bueno, y fíjense hasta dónde llegó. ¿Puede ser una limitante? Sí, puede ser una limitante. ¿Eso va a ser algo que me va a marcar? No, porque yo tengo que compensar con otras cosas que por ahí diga, no, no se peina, un desastre en la cabeza, pero un genio. Bueno, pero tengo que ser un genio en la otra. ¿Sí? Ustedes van a ver que en todo, en el fútbol, en lo que sea, se les perdona tal cosa porque en esto es fantástico. El resto de los mortales, como nosotros, que no somos fantásticos en nada, ¿sí? Tenemos que siempre tratar de equilibrar y no ser tan malos en algún área específica. De eso se trata el FODA, ¿sí? Poder ver cómo me veo yo, cómo me ven los demás y cómo puedo mejorar lo que está mal, ¿sí? Nadie es perfecto, así que todos tenemos cosas como para poder mejorar. Bueno, esta entonces tenía 2 dificultades. Dice, es bastante difícil hacerse un autoexamen realista y ajustado a la realidad, ya que siempre cuesta reconocer las debilidades. Esto es humano, ¿sí? Me pueden decir que yo soy caprichosa, ¿sí? En cambio yo puedo decir, no, yo tengo un temperamento que no dejo las cosas, digamos, defiendo mi postura. Y no, a lo mejor el otro me ve como caprichosa. Si defiendo la postura, algo correcto, que el resto considere correcto, no lo que yo considero correcto, ¿sí? Que todos los consideramos de última correcto, está bien, sería un temperamento fuerte, no es lo mismo temperamento que carácter, ¿sí? En cambio, si estoy equivocada, ¿sí? Soy caprichosa. Entonces va a depender mucho también de la circunstancia y de la percepción, como le decía, que tienen los demás también. Dice, hay ciertas debilidades personales que no pueden ser detectadas por uno mismo, sino por personas de afuera. Son aquellas debilidades que caen en la zona ciega u oscura de nuestra conciencia, o sea, no queremos ver. Lo ideal es hacerlo con alguien de confianza, un jefe que puede ser criterioso, ¿sí? O que tenga alguna condición de líder. Vieron que no es lo mismo un jefe que un líder, ¿sí? Un jefe es alguien que impone y un líder es alguien que estimula a seguir. Entonces, muchas veces, digamos, estas personas que no son las personas que nos pueden ayudar, nos pueden decir, che, mira, me estás haciendo mal, sería conveniente que cambies esto, que cambies todo otro. Esos son consejos que a veces nos caen mal, porque siempre creemos que hacemos bien las cosas, pero son consejos que por ahí con más experiencia, porque ya vivieron, porque ya pasaron por eso, y porque se apiadaron de nosotros, nos tuvieron lástima, dijo, no, no quiero que le vaya tan mal, ¿sí? Entonces nos dan esos consejos. Así que muchas veces nos cae mal que nos digan, pero golpe al ego a ver qué es lo que puedo mejorar. Por eso decían la zona ciega. Vieron que las madres de todos nuestros hijos son perfectos,
Sí. Bueno, hay algunas madres que no, pero bueno, la mayoría de las madres decimos que nuestros hijos son perfectos, no vemos que son un desastre, ¿sí? Entonces, esa es nuestra zona oscura de la mente. Nosotros, se llama escotoma, el cerebro ve lo que quiere ver, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy gorda, no, me veo dentro de todo, dentro de lo normal, y no, estoy recontra gorda, o sea que mi cerebro me está engañando. Vamos a ver el análisis de esa fortaleza. La fortaleza es lo que yo tengo que presentar. Esa es mi primer chapa, ¿sí? Presento, esto es. Puede ser la certificación, ya estoy preparada para auxiliar de farmacia. Puede ser, tengo también capacitación en trazabilidad, ya sé cómo es bien el tema, ¿sí? Eso es una fortaleza. Hice cursos de marketing, hice cursos de venta profesionales, tengo otros tipos de capacitaciones, todo eso son fortalezas. Dice, y si entendemos por fortaleza a la existencia de una capacidad o recurso en condiciones de ser aplicada para alcanzar los objetivos. O sea, yo tengo que ver qué me sirve para ese puesto que yo estoy queriendo. ¿Sí? Dice, ¿para qué se tiene facilidad? A mí me gusta mucho atender a la gente. Hay gente que no le gusta atender gente, ¿sí? Pero les encanta todo lo que sea papeleo. Entonces, en una farmacia grande hay gente que está en el mostrador, hay gente que está atrás en la parte de obras sociales. Yo puedo decir, bueno, yo soy buena para tal cosa, ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades sobresalientes que tengo? Puntualidad, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, perseverancia, por ejemplo, siempre estoy de buen humor, ¿sí? Cada uno sabe, por eso el DAFO, el FODA o DAFO personal, cada uno sabe cuáles son las cosas que tiene como para presentarse. Yo soy muy buena en esto. ¿Con qué competencia, con qué talento se cuenta? ¿Sí? Incluso fíjense hasta qué puede llegar a ser importante en algunos puestos. Tener una moto, tener un carnet de conducir, tener la libreta sanitaria, ¿sí? Porque trabajé en una panadería, supónganse, y tengo ya el carnet sanitario, por la farmacia también se necesita carnet sanitario. Esas son ventajas que otros por ahí no lo van a tener si no trabajaron en un lugar así. Ahí entonces en este grupo vamos a considerar los estudios que tengo, por ejemplo, esta certificación, vamos a ver qué capacidad intelectual, ¿soy rápida o soy muy lenta? ¿Me tienen que explicar 20 veces las cosas? Hay gente que le gusta explicar, pero hay gente que no, ¿sí? Que no tiene paciencia. Entonces eso también es importante en el momento de trabajar en un grupo, ustedes no van a trabajar solas, van a estar incluidas dentro de un grupo. Entonces ahí es importante ese tipo de vínculos que tengo con las otras personas. Habilidades interpersonales, que son los vínculos justamente, y de inteligencia emocional. Se habla mucho de inteligencia emocional. Pero ¿qué es la inteligencia emocional? Eh, es poder manejar mis sentimientos, ¿sí? Y poder estar en un equilibrio. Si viene alguien y me grita, hablarlo pausadamente, ¿sí? Bajarlo de los nervios que tiene. Porque no sé, a lo mejor el hijo se está muriendo. A lo mejor acaba de rechazarle la obra social un estudio que le tenían que hacer. No sé el problema que está pasando, ¿sí? Pero la gente, la mayoría por lo menos, no anda por la vida de mal humor gratuitamente. Anda de mal humor porque les pasa algo, ¿sí? Entonces, inteligencia emocional es cuando yo puedo manejar el trato de los demás, ¿sí? Que me traten mal no quiere decir que yo los tenga que tratar mal también, ¿sí? Sí les puedo poner límite. Discúlpeme, señor, hábleme correctamente porque yo le estoy hablando correctamente a usted, ¿sí? Pero si yo en la farmacia empiezo, ¿qué me gritás a mí? Vení, va. Obviamente no tengo inteligencia emocional. Inteligencia emocional es poder centrarme, ¿sí? Poder estar emocionalmente estable. Van a venir situaciones feas. ¿Puedo llorar? Yo soy llorona. ¿Puedo llorar? Y probablemente que sí, que llore con el paciente si me está contando algo que es triste. Yo personalmente probablemente sí llore. Ahora, no puedo cerrar la farmacia porque no paro de llorar. ¿Sí? Eso emocionalmente tengo que poder manejarlo. Todo eso tiene que ver con inteligencia emocional. Dejar mis problemas afuera. Entro a la puerta, desde que yo piso un pie en la puerta de la farmacia hasta que yo me vaya, estoy trabajando. Mis problemas quedan afuera. ¿Sí? Por supuesto que hay problemas que van a pasar a la farmacia, porque si tengo un hijo con problema, tengo alguna situación que necesite retirarme de la farmacia,
obviamente traspasa la puerta, ¿sí? Pero no porque me peleé con mi novio voy a venir y voy a maltratar a toda la gente que viene a la farmacia, ¿sí? Entonces, emocionalmente tengo que estar estable. Eso es inteligencia emocional, poder manejar las situaciones. Vamos a las oportunidades. Dice, ver opciones de la vida laboral que pueden aprovecharse. Por ejemplo, este es el momento ideal para desarrollar una carrera laboral dirigida a administración de redes mediante certificaciones oficiales, desarrollo de sistemas operativos o aplicativos. Bueno, ¿qué pasó después de la pandemia? Después de la pandemia, o durante la pandemia, mejor dicho, se dieron unos cambios que desde el sector de farmacia veníamos luchando hace mucho tiempo, pero que no se podían hacer. Uno, por ejemplo, la receta digital. Esto de la pandemia y esto de no poder estar en contacto con el resto de las personas aceleró todas estas cuestiones y hoy tenemos receta digital, nos pueden mandar por WhatsApp, hay miles de redes informáticas que también redes sociales que se manejan, digamos, por... No puedo hacer publicidad por redes informáticas, ¿sí? La ley lo prohíbe, pero sí puedo gestionar, por ejemplo, me mandan la receta, yo preparo la medicación y cuando entrego en la casa, retiro la receta que me había mandado la foto. Eso se hizo muchísimo. Entonces, obviamente, ¿quién tiene oportunidad? ¿Quién puede aprovechar esta oportunidad? El que sabe manejar redes sociales, el que sabe manejar una computadora. Entonces, eso pasa a ser fortaleza, ¿sí? Tengo excelente manejo de Excel, de Word, de lo que sea que necesite el programa. Sé diseñar programas para aplicativos para pedidos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hay gente, ¿sí?, que aprende estas cuestiones. Ya por ahí de mi generación somos más viejos, nos cuesta más, pero la juventud como ustedes siempre tienen más posibilidad de aprender estas cuestiones. Eso en este momento es una oportunidad. La crisis de la pandemia tumbó muchísimos comercios, muchísimos, pero las farmacias no, las farmacias las potenció. Las farmacias se agrandaron, las farmacias aumentaron en número y también aumentaron la cantidad de personal. ¿Por qué? Porque no puede haber mucha gente esperando, ¿sí? Entonces la atención tiene que ser rápida. Entonces, para el sector farmacéutico, la pandemia fue una oportunidad, ¿sí? Las farmacias que se pudieron ayornar, o sea, acomodar para eso, les fue fantástico. Vamos a ver las debilidades. ¿Qué tengo yo negativo? ¿Sí? Este análisis es el más difícil por la dificultad de tomar conciencia de estos aspectos, o sea, reconocer que hay cosas que están mal. En el caso de las debilidades, una vez detectadas, es donde más importante resulta hacer acciones para superarlas. O sea, yo puedo presentar mis debilidades, pero tengo la obligación de decir cómo la estoy tratando de solucionar. Mire, estoy depresiva porque estoy pasando por un proceso de salud, supónganse yo, estoy con una depresión muy importante. Entonces, para solucionar esto, estoy haciendo terapia, ¿sí? Si me va bien, me va mal, con la terapia es otra cosa, pero estoy buscando herramientas para poder salir adelante. O estoy en un grupo terapéutico, ¿sí? Que me está ayudando, digamos, con esta dificultad. Para alguien puede ser terminar o empezar algún estudio, ¿sí? Las debilidades. No terminé la secundaria, bueno, pero me anoté, no tengo el título secundario todavía, pero estoy anotado en el CIRTEP para hacer, acá que es gratuito, para poder terminar en este año las materias que me quedaron, ¿sí? Ahí, en el CIRTEP, por ejemplo, si ustedes no lo saben, se va rindiendo, ¿sí? Van dando los libros y vos vas estudiando y vas rindiendo, podés rendir muchísimas materias durante el año dependiendo lo que vos quieras estudiar. Podés asistir también a cursos allá. O sea que esto es gratuito y es justamente para aquellas personas que no pudieron terminar a tiempo su escolaridad, lo puedan terminar hoy. ¿Por qué es importante el título secundario? Porque para ser repositor en un supermercado te piden el título secundario, ¿sí? O sea, lo que antes te pedían el título primario, ahora exigen por lo menos el título secundario. Y a partir de ahí, cualquier trabajo que esté más calificado siempre va a pedir certificaciones, ¿sí? Que me certifique que tenés conocimiento de eso. Para otros se puede ser superar un mal genio,
¿sí? Eso también es muy importante. Tengo un carácter muy jodido, pero estoy haciendo terapia. Para otro puede ser superar una gran timidez que le quita muchas posibilidades de desarrollo. Hay gente que tiene dificultad para hablar, yo no, pero hay otra gente que sí, que le dificulta mucho hablar. Por eso el examen, ¿sí? Es oral y tienen que hablar conmigo, justamente para que se aflojen en ese sentido. Pero cuando se llega a un punto, a un extremo, que esa dificultad para hablar es mucho, ¿saben qué se recomienda? Hacer teatro. Hacer teatro. Es buenísimo para justamente para que las personas se puedan aflojar y se puedan ir incorporando, digamos, socialmente a hablar con otras personas. Es muy común, ¿sí? La dificultad para hablar con otras personas es muy común. A mí me da también, imagínense a esta edad, y con aparentemente que no tengo dificultad para hablar, pero cuando estoy en un nuevo ambiente me cuesta muchísimo hablar con nuevas personas, a las personas que no conozco. Bueno, ¿qué es lo que sí tenemos que remarcar? Y es lo que van a preguntar, ¿cuál fue la mayor situación de crisis que vivió y cómo lo pudo superar? ¿Sí? Suele ser una pregunta de entrevista. A lo mejor no vivieron ninguna crisis importante. Ojalá que no, ojalá, le digo sinceramente, ojalá que a la edad de ustedes no hayan vivido nada importante. Pero mucha gente, sí, a la edad de ustedes ya pasó por muchas cosas. ¿Sí? Ya pasó por abandono, ya pasó por pérdidas de personas importantes, ya pasó por enfermedades, ya pasó por muchas cosas. eh, entonces es importante ver cómo salieron. ¿Por qué es importante? No es por chusma, ¿sí? Ustedes pueden decir, ¿qué le interesa a la empresa? Hay cuestiones que le pueden decir, discúlpeme, pero eso me parece que no es un tema importante para el puesto. Pero ¿saben qué evalúan? Evalúan cómo ustedes están preparados mentalmente para afrontar los problemas. Porque así como afrontan los problemas, afrontaron los problemas que tuvieron antes, van a afrontar también los problemas ahora. Es por eso, ¿sí? Entonces siempre las debilidades se pueden y deben tratar de superarse. Vamos a las amenazas. Dice, requieren de un examen atento y lúcido del entorno. O sea que acá no me voy a centrar en mí, me voy a centrar alrededor mío. ¿Qué me amenaza? ¿Sí? ¿Qué puede afectarme en el futuro próximo? Venga alguien más capacitado. Si necesitan que yo hable inglés, que venga alguien que hable inglés. Si necesitan que yo maneje redes informáticas en la farmacia, que venga alguien que sí lo haga. ¿Qué cambios pueden suceder que si me pillan sin preparación me perjudiquen? En una entrevista el cambio puede ser que no te contraten, ¿sí? En una entrevista exclusivamente. Pero ya estando en el trabajo, ¿sí? Ya estando y no tener la preparación, puede ser un despido o puede ser también que, aunque me lo merezca, no tenga los ascensos que correspondan. ¿Sí? Me puedo merecer por otras cosas, pero por esto que no puedo superar o por esto que no estoy preparada, no puedo seguir. Hay gente que es brillante, pero tiene muy mal genio, ¿sí? Entonces no puede manejar personal, salvo que el dueño le guste que maltraten al personal. Pero en cualquier empresa lógica, ¿sí? Porque conocí también de las empresas locas que dejan que los jefes intermedios sean histéricos. eh, pero lo que dice hoy, ¿sí? El manual de las buenas empresas, las buenas prácticas empresariales, es justamente que la gente que maneje al personal tenga un buen trato, ¿sí? Y que fomente el buen trato entre los compañeros. Antes era una práctica muy común fomentar discordias para que el único bueno sea el jefe, ¿sí? Y hoy hay todavía empresas que se manejan así. Por experiencia le digo, estuve en una empresa así, por experiencia le digo, lo más sano es salir, ¿sí? Lo más sano es salir, porque el estrés que te genera esas situaciones es muy, muy fuerte. Dice, por ejemplo, a veces un cambio tecnológico o la fusión de dos empresas con plataforma de desarrollo pueden a la larga dejarte sin trabajo. ¿Qué quiere decir dos empresas? Cuando se unen dos empresas y hay dos gerentes, tiene que quedar uno. Hay dos secretarias, tiene que quedar una, ¿sí? Entonces no es que te despiden porque vos no servís, ¿sí? Pero en la comparación prefieren al otro. Esa comparación puede ser más preparación, puede ser que le conviene más, puede ser por acomodo también, o sea que
hay un montón de factores que van a influir en eso. Entonces acá ustedes tienen un cuadro en el que resume un poquito estas 4 posturas. En fortaleza, la capacidad para sobreponerse a las dificultades. ¿Sí? Por eso le van a preguntar cuál fue la peor situación en la que se expuso y cómo salió. La honestidad, ¿sí? Si ustedes son honestos y los van a medir desde el momento en que empiezan a hablar y les van a preguntar y repreguntar de otra manera, entonces cuando ustedes mienten, las mentiras caen, ¿sí? Se dan cuenta fácilmente. La credibilidad, ¿sí? Si son creíbles. La responsabilidad, eso va, por ejemplo, en una entrevista en el llegar a horario, ¿sí? Si es organizado y sistemático para los trabajos, eso con las preguntas que le van a hacer de en qué hacía los trabajos anteriores. Si tiene claridad de objetivos, o sea, ¿qué quiere hacer? Hay una pregunta que yo odio, que es ¿cómo se ve dentro de 5 años? ¿Sí? O sea, ¿por qué odio? Porque si le digo, bueno, me veo trabajando, ay, no tiene ánimos de crecer. Si le digo, estaría en su puesto, uy, este quiere serruchar el piso. Entonces es muy difícil responder cuando uno no sabe qué es lo que ellos están buscando, ¿sí? ¿Qué están buscando? Pero suele ser una pregunta, ¿cómo se ve a 5 años? Capacidad de adaptarse a los cambios, importantísimo. ¿Por qué? Porque la vida nos afecta y nos afecta la vida de los que nos rodean. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con una compañera que se le murió el hijo, ella va a estar mal y me va a afectar a mí. Va a cambiar todo el ambiente. Ayer estuve en una charla muy buena, yo estoy estudiando psicología social, una charla muy buena que nos dieron justamente de lo que es el ambiente, ¿sí? Lo que carga el ambiente. Y para poder tener una buena relación con un grupo de trabajo, me tiene que interesar el otro. Si a mí no me interesa, ¿por qué está llorando mi compañera? ¿Sí? Si a mí no me interesa nada, entonces no hay un trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces eso tiene mucho que ver esa capacidad para adaptarme a los cambios. Bueno, sí, hoy no vamos a trabajar, se cortó la luz. Bueno, a remangarse, que tengo que hacer todo buscando en los manuales de precio. Hoy se corta la luz, se corta internet y un caos, ¿sí? Porque las farmacias son dependientes de internet y de un sistema informático. Pero si llega a pasar, está el manual, ¿sí? Como para poder buscar los precios. ¿Reconozco errores? Suele ser una pregunta que te hacen también. A la mayoría nos cuesta mucho reconocer errores, ¿sí? Y dentro de eso está todo lo que se habla siempre en la meditación y demás, el decir gracias, el pedir perdón, el pedir permiso. Coherencia entre lo que creo y lo que hago, fundamental, ¿sí? Bueno, ¿cómo se dan cuenta ellos? Con las preguntas que le van a ir haciendo. Soy responsable y le van a preguntar qué hacía y cómo demostraba que era responsable. En oportunidades, las dificultades han sido una oportunidad, ¿sí? Siempre, ¿sí? Siempre las dificultades que tenemos en la vida, algo nos enseña, a veces duro, ¿sí? A veces duro. Si mi mamá me abandonó cuando yo era chica, imagínense la dificultad que fue enfrentarme a una vida sin una persona que me contenga, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a enseñar? Me pudo enseñar dureza, me pudo enseñar a lo mejor que estoy sola en el mundo, pero también me pudo enseñar a lo mejor que tuve un papá fantástico o que tuve una abuela maravillosa, ¿sí? Que se encargó de mí. Entonces nos enseña a valorar a otras personas que están alrededor nuestro. Muy importante en cualquier relación humana. ¿Esto para qué sirve? Para justamente la fortaleza y las capacidades, ¿sí? La fortaleza, el poder, no sé si escucharon alguna vez el término resiliencia, qué quiere decir? Reponerme, poder sobreponerme a las cosas malas que me ocurren. Y capacidades, ¿sí? Capacidad de escucha, capacidad de acompañar, capacidad de contener a otra persona, capacidad de pedir ayuda. A la mayoría nos cuesta pedir ayuda, ¿sí? La diversidad de trabajos que he desarrollado es una oportunidad. En mi caso, tengo muchísimos trabajos hechos, de distintas clases, desde inspectora, en farmacia, en droguerías, en el colegio farmacéutico, en el Ministerio de Salud Pública.
en obra social como auditora, he trabajado en distintas partes, he sido asesora. eh, ¿De qué me sirve? Porque por ahí puedo mirarlo de un punto negativo y decir, uy, tiene mucho trabajo, no queda en ningún lado. Y también lo puedo ver de un lado positivo. Muchas veces la permanencia en un trabajo no depende de mí, depende de otras circunstancias. Lo que sí depende de mí, lo que yo pude haber aprovechado para aprender en ese tiempo que estuve. Dentro de las debilidades, inseguridad. Sí, soy muy insegura, por ejemplo. Falta de delegar tareas, ese es mío, ese es mi problema, me cuesta muchísimo delegar tareas. Antes creía que nadie podía hacer las cosas mejor que yo, ¿sí? Tenía ahí un ego demasiado grande. Después me di cuenta que no, que lo pueden hacer, ¿sí? Soy yo, la que me cuesta delegar porque me cuesta pedir ayuda. ¿Vieron? Hasta todos, si nos analizamos y somos, ¿sí?, creíbles y somos honestos, vamos a encontrar muchas cosas negativas. Necesito desafíos profesionales constantemente. En mi época pasada, ¿sí?, por ahí tenía esta cuestión un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ligado al ego, ¿sí? Yo me creía que era la mejor. Entonces, obviamente, el desafío tener nuevos puestos y nuevos puestos. Ser autoexigente. La mayoría de la gente cree que presentarse como ser autoexigente es una fortaleza, en realidad es una debilidad, porque normalmente, así como nos medimos, queremos medir al resto. Con la misma vara con la que yo me mido al resto y no lo puedo hacer, porque mi vida es distinta que la vida que tuvo esa otra persona que yo la estoy tratando de medir igual que yo. Ustedes habrán escuchado más de una vez, si yo pude hacer, ¿por qué no puedo hacer vos? ¿Sí? Y no lo puedo hacer. Y a lo mejor yo lo hice de casualidad, o a lo mejor yo lo hice porque tuve ayuda de gente que me apoyó. Y él no lo puede hacer porque no tiene esa ayuda, ¿sí? Y él no puede hacer porque no tiene esa capacidad. Entonces no siempre podemos medir al resto con nuestra manera de medirnos, ¿sí? Entonces ser autoexigente no es una fortaleza, ¿sí? Siempre va a ser medible como una debilidad. Porque yo no confío en mí, significa eso, ¿sí? Por eso yo me exijo, porque no confío en lo que yo soy. Amenazas un ambiente político, ¿sí? La política sube, baja, los puestos laborales también suben y bajan. La pandemia hizo desastres, hizo estragos en la mayoría, no en farmacia, pero en la mayoría de los rubros. Entonces es una amenaza. Y envidias profesionales, fíjense, profesionales hablando de nuestros coequippers, ¿sí? Eh, Pasa muchas veces porque a él no se le ocurrió y porque se me ocurrió a mí. Entonces muchas veces hay que saber manejar también esas situaciones. ¿Cómo lo voy a manejar mejor? Con la inteligencia emocional, ¿sí? Para eso es necesario la inteligencia emocional. Bueno, entonces como conclusiones, ¿qué tenemos del FODA? Dice, consiste en evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con nuestros aspectos personales por naturaleza, que son nuestras virtudes y nuestros defectos, y los adquiridos, ¿sí?, que son las habilidades y los estudios. Nuestras virtudes y defectos tienen mucho que ver con nuestro grupo primario. ¿Cuál es nuestro grupo primario? Familia y amigos, ¿sí? Son los que nos marcan, son los que nos dicen, por ejemplo, fíjense los primeros años de vida que tiene un niño con la relación con su mamá, por ejemplo. ¿Saben qué le aporta la mamá al niño? Más allá de la teta y qué sé yo, alimentarlo, los cuidados, pero le aporta lo que se llama en psicología el ánima. ¿Y qué es el ánima? La capacidad de sentir afectos. Es la capacidad que después, cuando sea adulto, me va a permitir tener relaciones sanas con los demás. ¿Sí? Fíjense lo importante que pasa a ser que mamá nos arrulle o que mamá nos cante una canción de cuna. En esa misma época, papá, o quién representa al papá, sí, a veces no está papá, está el abuelo, sí, pero la figura paterna nos da el ánimo. Y el ánimo, ¿saben qué es? Los límites. Esto se puede hacer, esto no, esto está bien, esto está mal. ¿Sí? Eso es lo que nos marca la figura paterna. Así que fíjense que mucho de lo que tenga que ver con nuestras virtudes, ser honestos,
Bueno, les decía que entonces mucho de lo que tenga que ver con nuestras virtudes y defectos se van a medir justamente en ese grupo primario, ¿sí? Ahí aprendemos a ser honestos, a ser responsables, a tener valores, lo que es el valor familiar, ¿sí? Nuestros amigos también, si nos rodeamos de amigos que son todos virtuosos, ¿sí? Por ejemplo, que les gusta hacer cosas por la caridad, nosotros también vamos a ser así, ¿sí? Ahora, si nos juntamos con todos, gente que le gusta salir a robar, y obviamente que vamos a terminar tarde o temprano robando también. Sigo siendo cómplice. Entonces, nuestro grupo primario, familia y amigos son los que nos van a marcar eso. Y después lo que yo haga, lo que yo decida hacer de mi vida, que no le puedo echar la culpa a mamá, papá, la abuela, al abuelo, no le puedo echar la culpa a nadie, van a ser los que yo voy a adquirir. O sea, las habilidades y los estudios que yo voy a hacer. Entonces hay una parte que es como una herencia que traigo, ¿sí? Aunque no significa que eso sea contundente. Por ejemplo, hay familias que son un desastre y sale alguno de los hijos que es fantástico, ¿sí? Y al revés también, hay familias que son hermosas, ¿sí? Y que el hijo le sale un desastre. Así que hay de todo. O sea, uno toma la decisión de o copio el modelo que tengo o si no me gusta ese modelo, hago lo contrario. Esas son las decisiones que tomamos cuando somos adultos. Normalmente empieza con la rebelión de la adolescencia, ¿sí? Y ahí es donde vamos marcando lo que queremos y lo que no queremos hacer. Bueno, dice, las oportunidades y amenazas se refieren al ámbito profesional en el cual nos desenvolvemos cotidianamente o nos queremos desenvolver. ¿Qué podríamos aportar a la empresa? Eso es una pregunta que suelen hacer, ¿sí? Bueno, si le contratamos a usted, ¿qué aportaría? Hay que pensarlo. ¿Qué puede servir? Tengo manejo de informático, hablo inglés, tengo muy buen trato con las personas, me gusta el trato en el mostrador, tengo una excelente atención. O sea, imagínense, si las empresas contrataran a las personas autistas, ¿sí? O con síndrome de Asperger, por ejemplo, que tienen una concentración terrible, tienen la capacidad de aislarse y poder concentrarse, cada vez más, incluso en empresas se contratan a este tipo de personas con esta discapacidad, por decirlo de una manera, justamente porque cuando se enfrascan en lo que les gusta son fantásticos, son genios, ¿sí? Entonces, bueno, un genio de la informática, bueno, se sienta ahí y puede estar cayendo el mundo alrededor y va a estar enfrascado ahí, ¿sí? Entonces, muchas veces eso es lo que requieren. ¿Qué es lo que está buscando la empresa en realidad? ¿Qué consideramos que necesita adecuarse a la época actual, informática, para todos los farmacéuticos y a todas las farmacias viejas donde el personal tiene años? Les costó mucho trazabilidad, les costó tener que obligarse a manejarse con las computadoras, les costó mucho, ¿sí? Ustedes no, pues ustedes crecieron con la tecnología, pero los que están de 40 para arriba les costó horrores. ¿Por qué soy la mejor opción? Tengo que estar muy segura de mí para decir, mire, yo soy la mejor, de todas las que estábamos ahí esperando, yo soy la mejor opción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le conviene a usted que me contrate? Dice, es útil para prepararnos para futuros desafíos, futuras entrevistas, nos permite un crecimiento tanto en lo personal como en lo laboral, reconocer las fortalezas para potenciarlas, reconocer las debilidades para corregirlas o minimizarlas si no las puedo corregir. Ser el puntapié inicial para tu estrategia de marketing personal. Recuerden que siempre nos estamos vendiendo, ¿sí? Cuando ustedes van a conocer, por ejemplo, a la familia de su pareja, ustedes no se van todas despatarradas, ¿sí? Se van bien vestidas, son amables, son educadas. ¿Por qué? Porque se están vendiendo, están queriendo hacer creer a esa familia que ustedes son una buena persona para que su hijo o su hija estén con ustedes. Tener pensadas respuestas adecuadas a algún tipo de las entrevistas, cuál es su mejor virtud, cuál es su peor defecto, cómo se ve en 5 años, por qué debo incorporarla. Esas son preguntas que suelen estar. Dice el currículum vitae, dice existen dos tipos, desde el regular y el resumido. El resumido ustedes también lo pueden encontrar en algunos países, ¿sí? Llamado como hoja de vida. Pero digamos que es como, es el currículum pero sin tantos detalles. Dice un currículum vitae es más largo, contiene más detalles que una hoja de vida. Dice el regular
es más utilizado en situaciones académicas y científicas y el resumido en búsquedas laborales específicas. O sea, por ejemplo, si yo me quiero postular para un laboratorio de cremas, por ejemplo, es poner en mi currículum cuáles son aquellos cursos y capacitaciones que yo tengo dentro de mi título que potencia que yo sepa fabricar cremas. Si yo no tengo nada de eso y no lo tengo, ¿sí? Entonces, poner específicamente. No le va a importar, por ejemplo, en una empresa de fábrica de crema, que yo fui inspectora de salud pública, o sea, no le va a importar ese tema. Dice, currículum vitae o CV, como se abrevia, significa carrera de la vida. En latín, las hojas de vida son concisas, o sea, acotadas, pequeñas, pero los currículums suelen abarcar varias páginas, dando una cuenta detallada de la historia laboral del candidato, los logros académicos, los honores, las publicaciones y demás. Es muy importante el tema de los honores. Si ustedes recibieron algún premio, ¿sí? Fueron destacados en algo. Por ejemplo, escolta en la escuela, ¿sí? Eso es un honor. Por ejemplo, ser elegida mejor compañero, o ser elegida, supónganse, mejor profesional. Todas esas cuestiones son honores, ¿sí? Que deben estar reflejados en la hoja, en el currículum o en la hoja de vida. Si tienen algún tipo de publicaciones, obviamente esto se refiere, por ejemplo, a profesionales que hayan publicado algún libro, una cuestión en particular, o una publicación en el diario, supónganse. No sé si ustedes escuchan un pitido, es porque me están mandando mensajes. El principal objetivo, entonces, para preparar tu currículum vitae o una hoja de vida es obtener justamente una entrevista. Y se cumple una triple función. Por un lado, presentarme ante el empleador, ¿sí? O sea, ellos van a tener ese currículum, normalmente te piden que uno envíe antes. Siempre cuando ustedes tienen que enviar por correo, les conviene el día que van a la entrevista llevar una copia impresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en aquel momento, a veces fingido, uy, se me perdió, ¿sí? ¿No encontraste dónde estaba? No, no encontré. Entonces te dice, acá tengo otro, ¿sí? ¿Qué estoy demostrando? Que soy precavida, sé prepararme ante problemas que puedan ocurrir, ¿sí? Me estoy adelantando. Resaltar los aspectos más importantes de tu recorrido académico y laboral, así como de tu personalidad, porque cuando vayan a hacer la entrevista van a ir leyendo lo que ustedes escribieron, ¿sí? Y si ustedes dicen, bueno, publiqué 5 libros, y le dice, bueno, ¿cuáles son esos libros? Y ustedes nunca publicaron un libro, entonces obviamente caen. En un currículo no se miente, ¿sí? Yo puedo obviar algún dato. Por ejemplo, yo soy vieja ya, tengo 50, en una entrevista no pongo mi fecha, no pongo mi edad, ¿sí? ¿Para qué? Para que no sea una limitante. Después si me ven y no les gusto, bueno, es otro tema, ¿sí? Pero para que no sea una limitante. Después de la entrevista, dice, recordar a tu futuro empleador los datos que mejor hablan de ti. Normalmente ustedes van a ver que pueden llegar a hacer anotaciones en el currículum que tienen de ustedes, pueden ir haciendo alguna aclaración. ¿Para qué? Para después, cuando tienen que evaluar, ¿sí? Van viendo, no, de este me gustó tal cosa, de este me gustó tal otro, y van evaluando qué es lo que más se ajusta a lo que ellos buscan. A veces ser rechazado en un empleo no quiere decir que seamos malos, sino que el otro tenía algo que era más útil para esa empresa, ¿sí? Recuerden siempre, sin mentir. Bueno, ¿cómo se puede estructurar un currículum? Por un lado, tiene que tener un apartado, normalmente el inicio, ¿sí? Un apartado de datos personales. Nombre, apellido, DNI, lugar, fecha de nacimiento, dirección personal, teléfono de contacto, dirección de correo electrónico. Edad, por ejemplo, les puse si no es contraproducente, ¿sí? En mi caso yo tengo puesta edad, tengo todo, tengo, por ejemplo, grupo familiar, ¿sí? Esposo y estado civil casada y esposo e hijos. En algunos lugares no quieren con hijos, ¿sí? En mi caso saben que mis hijos son grandes, o sea que ya no voy a tener problema de ir a la escuela, por ejemplo. La foto también, en muchos casos la foto es obligatoria y también muchos casos pueden obviar de mandar la foto justamente para que no sea un factor limitante, ¿sí? Luego viene una cuestión de formación académica o un sector de formación académica. Ahí sí los estudios realizados, indicando siempre fecha, el lugar donde estudiaron
y dónde, el lugar y el instituto, digamos, y la localidad donde hicieron. Por ejemplo, ahí, auxiliar de farmacia, Instituto Balcarce, sede Posada, año ustedes 2022. Después viene una formación complementaria. Estos son los estudios formales, ¿sí? Por ejemplo, secundaria en tal escuela, me recibí en tal año, ¿sí? Después la formación complementaria son los otros cursos que voy haciendo. Estudios y seminarios que amplían y complementan la formación reglada, dice indicando las fechas, el centro, el lugar, donde siempre. Por ejemplo, charla de trazabilidad de medicamentos, Instituto Balcarce, sede Posada, junio de, ahora supónganse, 2022. Esto es importante, ¿sí? Y sirve todos los cursos que hicieron. Ustedes me van a decir, bueno, hice uno de flores de Bach. ¿Qué me puede servir? Sí, sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones holísticas y muchos pacientes a veces creen o acompañan, digamos, todas estas creencias holísticas paralelas, ¿sí? Que tiene la medicina. La medicina con medicamentos es una forma de tratar. Hay medicamentos con acupuntura, hay hay tratamientos con Reiki, hay tratamientos con láser, hay tratamientos con otro, no es solamente con medicamentos, ¿sí? Entonces todo hace al conjunto de la salud. Yo puedo estar de acuerdo o no, ¿sí? Pero de que existen. Experiencia profesional, ¿dónde trabajaron? ¿Sí? Los contratos, los convenios, las colaboraciones también son importantes cuando ustedes hacen alguna pasantía en algún lugar, eso también vale mucho. Realizada incluyendo las prácticas, los estudios que puedan ser de interés para la empresa, ¿sí? No olvides señalar la fecha, la empresa donde trabajaste y las funciones y tareas llevadas a cabo. Por ejemplo, trabajé en la farmacia Thomas desde el año 2020 a 2021 y estaba encargada del mostrador, por ejemplo. Idiomas, ¿sí? En este apartado siempre se va a mencionar si hay algún tipo de idioma y qué nivel se maneja. En algún caso, si ustedes hicieron algún curso, ¿sí? o estudiaron formalmente inglés en las escuelas formales de inglés, ahí sí también van los títulos de primaria, secundaria, todos los niveles que tienen en esos institutos. Informática, ¿sí? También es muy importante hoy en la farmacia. Aquellos conocimientos informáticos que posea, por ejemplo, manejo de hojas, de Excel, de Word, base de datos, diseño gráfico, ¿sí? Internet. ¿Por qué? Porque como les decía, a lo mejor en la farmacia necesitan a alguien que maneje redes. Entonces yo tengo que saber cómo se fabrica, digamos, o cómo se elabora un buen posteo para Instagram, ¿sí? Que no es igual que para Facebook. Entonces, bueno, tener esas diferencias. Poder manejar programas de diseños, por ejemplo, Canva, que es gratuito. Publisher, si estoy haciendo un folleto, por ejemplo, también es gratuito y es del Word. También poder manejarlo como para poder diseñar. Acá también entraría lo que tenga de marketing, ¿sí? Lo que tenga de marketing y de estrategias de venta. Que acá, por ejemplo, en Posadas, tiene mucho la Cámara de Comercio, suele hacer cursos, ¿sí? A veces exclusivo a empleados de los comercios, pero a veces es abierto al público, ¿sí? También de marketing y de ventas. Otros datos de interés, en este último apartado, señalar aquellos otros aspectos, como le decía, tener un carnet de conducir, tener un carnet sanitario, tener disponibilidad horaria, eso es importante, porque si yo tengo que cuidar a mi hijo a la mañana, ¿sí? Entonces no tengo disponibilidad todo el día, tengo disponibilidad a la tarde, ¿sí? Y tener disponibilidad horaria para muchas empresas es fundamental. ¿Cómo vamos a presentar ese currículum? ¿Sí? Si hablamos de un currículum impreso, puede ser de dos estilos, ¿sí? Puede ser, bueno, tres en realidad. El currículum vitae cronológico inverso, ¿qué quiere decir? Del tiempo, arranco hoy y voy para atrás, ¿sí? Empiezo con los datos más recientes, el último estudio logrado, y ahí voy para atrás, ¿sí? La ventaja de resaltar los estudios es lo que yo tengo de experiencia, en eso voy a poder decir, bueno, estoy ahora preparada para tal cosa. No va a tardar tanto en leer para encontrar que yo soy farmacéutica, por ejemplo, ¿sí? Porque primero pongo farmacéutica. Pone evolución la carrera formativa porque puede ver también
los pasos que fue haciendo, pero también en el otro, en el que es no inverso, donde empiezo atrás y ahí voy arrancando hacia adelante, también se ve mejor, digamos, la evolución, aunque voy a tardar más hasta que yo encuentro, ¿sí? Porque voy a ir pasando por más pasos. La presentación cronológica ofrece el esquema ideal para una posterior entrevista personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a arrancar, bueno, usted estuvo trabajando en tal lado, ¿sí? Bueno, su último trabajo es tal lado. Bueno, a ver, cuénteme un poquito, ¿qué hacía? ¿Sí? Entonces arranca de ahí y ahí van viendo para atrás. El currículum vitae cronológico sería parto desde lo más antiguo y ahí voy avanzando. El mío es así, ¿sí? Es cronológico. Y tengo también el currículum vitae funcional. ¿Qué quiere decir eso? Distribuye, ¿sí?, la información por temas. Como yo tengo mucha capacitación en lo que sea de salud, en lo que sea marketing, porque soy agente de propaganda médica, soy visitadora médica también, y tengo también capacitación en todo lo que sea las cuestiones sociales, ¿sí?, por la discapacidad de mi hijo, yo tengo dividido funcionalmente mi currículum en esas tres, ¿sí?, en un aspecto social, en un aspecto sanitario y en un aspecto de marketing. Permite seleccionar los puntos positivos, omitir los eventuales errores de recorrido. ¿Qué quiere decir eso? Como tengo todo separado, ¿sí?, le va a costar hilvanar si yo siempre estuve trabajando o estuve en algún momento sin trabajo, ¿sí? Eso también puede ir generando, porque a veces cuando queda un gran periodo sin trabajar, suele llamar la atención y le preguntan, de tal año a tal año estuvo sin trabajo, ¿por qué? Bueno, hoy la crisis, ¿sí? Bueno, no conseguía un trabajo, estuve enferma, nació mi hijo y me dediqué a la maternidad. Todas las cuestiones son bien recibidas. El tema es que yo no mienta, ¿sí? Dice otros tipos de currículum, que esto por ahí tiene que ver mucho con esta modernidad y el tema de la cuarentena a nivel mundial. ¿Sí? El currículum infográfico, una infografía es una imagen con información. O sea que no es todo escrito, sino que también transmite a través de una imagen. Un cartel es una infografía, ¿sí?, donde yo tengo una imagen que ya me está dando una idea y tengo algo de texto. Esto puede ser algo que sea muy importante, por ejemplo, para una empresa de diseño, ¿sí? Pero para una farmacia, no. Salvo que me quiera postular para algo que tenga que ver con esa parte de diseño para esa farmacia. Currículum gráfico, la estructura es muy similar a las tradicionales, la diferencia está en la creatividad y la forma de presentar. O sea, cuando es gráfico, siempre se va a manejar con algún tipo de gráfico que muestre. ¿Sí? Por ejemplo, en mis 50 años, 25 estoy trabajando. ¿Sí? O sea, le puedo ir armando los gráficos en base a eso. Esos 25 años que estoy trabajando, cómo se distribuyeron, tanto en farmacia, tanto en droguería, tanto como inspectora, ¿sí? Todo en gráfico. Puede ser llamativo, ¿sí? Puede ser algo que a algunas personas les guste leer. Un video currículum, esto surgió muchísimo ahora en la época de la pandemia, y esto ya lo utilizaban de antes, ¿sí? Si ustedes ven alguna película vieja de adolescente que estaban queriendo entrar a Harvard o cualquier universidad, tenían como requisito hacer un video, ¿sí?, y mandarlo. Entonces, es muy importante el cara a cara, por eso los videos, ¿sí? Yo puedo mandar el currículum, pero el cara a cara con esa persona que me entrevista, así sea a través de una pantalla de la computadora, es muy importante para evaluar otras cosas, ¿sí? Me sostiene la mirada, mira para otro lado, se dispersa, mira para abajo. Son todas señales que yo estoy dando con mi cuerpo de situaciones mías, ¿sí? Entonces, obviamente que el reclutador está entrenado en eso, ¿sí? Si ustedes están nerviosos, el reclutador se da cuenta. Bueno, así que las videollamadas es algo importante. Los currículum web son los que ustedes cargan en la página web de las empresas. Muchos laboratorios tienen para cargar directamente ahí. No sirve copiar y pegar, no me permite, sino que lo tengo que teclear todo uno por uno. Currículum interactivo suele ser como una infografía, pero cuando me voy posicionando determinados puntos, abre, sí, obviamente en la computadora, no en papel, abre, ¿sí?, a diálogo. Sería como algunas PowerPoint, ¿sí?, que cuando se va abriendo se van corriendo. El nodo, por ejemplo, que tiene esta característica también.
Y currículum ciego dice, no se facilita información, por ejemplo, foto, el nombre, la edad, la nacionalidad. Estos son en algunas cuestiones cuando están queriendo hacer una selección y no quieren discriminar ni por sexo ni por nada, ¿sí? Entonces únicamente piden la información académica, por ejemplo, ¿sí? Entonces seleccionan en base a eso y después, bueno, si es una persona de 60 años, si es una chica de 25 o lo que sea, escapa, digamos, porque a la empresa no le interesa. Bueno, esos serían los que están ahora, ¿sí? Estos son obviamente para muy pocas cuestiones. Tenía entendido que el currículum ciego, por ejemplo, se maneja Google, ¿sí? Google se maneja, ustedes saben que Google es una de las empresas a nivel mundial que está calificada como mejor empresa en atención a sus empleados. Y es totalmente distendido, ¿sí? No hay jefe, no hay esto, o sea, por supuesto que hay, pero cada uno tiene su trabajo, cada uno hace el trabajo que le corresponde, entonces no importa, ¿sí? No me importa la edad, no me importa, incluso una de las empresas que más contrata gente grande, por ejemplo. Bueno, el currículum europeo, la Unión Europea, recuerden que se maneja con sus propios estándares, ¿sí? Entonces ahí hay que pedir el currículum para si ustedes se quieren postular para algún empleo en Italia, en España, en Francia, en donde sea, para poder adecuar a cómo ellos se manejan en la Unión Europea. Currículum por funciones describe las funciones desarrolladas en tu experiencia laboral en función de la oferta. O sea, ¿qué quieres ser? Necesito un gerente para un hotel. Bueno, explicar en mis trabajos qué hice yo que me pueda servir para poder ser gerente en ese hotel. ¿Sí? Eso significa por función. O sea, qué función yo cumplí en algún momento que me sirve para ahora. Y currículum por proyectos, dice, pueden describir los proyectos en los que han trabajado y la experiencia. Siempre le van a pedir experiencia, ¿sí? No quiere decir que ustedes tengan un gran currículum, sino que hayan aprendido, eso es experiencia. Estuve trabajando en tal lado y ahí aprendí esto, esto y esto. Eso siempre tratan de sacárselo, ¿sí? O sea, de ustedes analizar qué sacaron. ¿Nunca trabajaron? Bueno, pueden decir, no, nunca trabajé formalmente. Bueno, ¿y qué trabajo hiciste? Bueno, enseñé, cuidé una criatura, hice labores domésticas en una casa. Todos esos sirven como para adquirir experiencia. ¿Qué pude aprender de cuidar niños? La responsabilidad. ¿Qué pude aprender de limpiar una casa? La responsabilidad, los horarios, la importancia, la dependencia de otras personas. ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden aprender en cada uno de los trabajos. Cuando ustedes van a ir a la entrevista, dice, hay algunas cosas que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Antes de la entrevista. ¿Qué tengo que hacer antes? Vi el pedido en el diario. Yo suelo mandar también cuando hay algún pedido para alguna farmacia, yo mando a los grupos. Yo sigo estando en los grupos, en todos los grupos en los que dicté. Yo sigo estando en el grupo y les voy mandando los avisos laborales que voy encontrando. O que me avisan, a veces me avisan, pasar a tus chicos y ahí yo le paso a los que fueron mis alumnos. Dice, conoces todo lo que pueda de la empresa. Repasa tus aptitudes, tu experiencia y tu formación en base a la empresa que yo estoy queriendo postularme. Por ejemplo, Pharmacity está buscando personal. Ustedes saben que Pharmacity, farmacias grandes, farmacias que están ubicadas en el centro, farmacias que se manejan con una parafarmacia, galletita, bolso regalo, todo lo que sea paraguas, de todo lo que ustedes pueden llegar a ver en una Pharmacity, o sea, con un shop adelante. O sea que mucho va a tener que ver con venta, con estrategia, con lo que vimos de ubicar, ¿sí? Mucho va a tener que ver con eso en un puesto así. Si ustedes se quieren postular por una farmacia en el interior, es distinto que una farmacia en Posadas. Los pueblos se manejan por códigos distintos, códigos por ahí más de familia, códigos que tienen que ver más con otras cuestiones. Acá en la periferia, una farmacia chica, bueno, ¿en base a qué repaso yo? ¿Qué tengo yo bueno que sirve para eso? Llevar el currículum y conocerlo a la perfección, ya que se basarán en él. Hazte una relación, o sea, si alguien le hizo el currículum y ustedes no leyeron bien detenido, cuando le dicen tal cosa, y ustedes dicen, ¿dónde está? Señal que ustedes no hicieron, ¿sí? Hazte una relación de tus puntos débiles y prepara argumentos para defenderlos, ¿sí? Entonces siempre tengo que tener algo,
una herramienta que estoy tratando de solucionarlo así. Hazte una relación de tus puntos fuertes y prepara argumentos que los corroboren. ¿Cómo saliste de eso? ¿Cuál fue la peor situación que pasaste? ¿Y cómo pudiste sobrellevar esa situación? ¿Sí? Bueno, lo peor, en mi caso, eh, mi primer hijo con discapacidad, ¿sí? Mis trombosis, por ejemplo, esta es la cuarta que tengo. ¿Cómo se sobrepone a una cuestión así? ¿Sí? ¿Cómo se sobrepone? Me baso en mi familia, me baso en el acompañamiento de mi familia y mis amigos, ¿sí? Mis vínculos, preparo mis vínculos, busco información, me capacito, ¿sí? Todas esas cuestiones tienen que ver cómo me preparo yo para salir adelante o cómo yo pude sobreponerme a eso. Si te citan por escrito, siempre se confirma la asistencia, contestan el correo electrónico, ¿sí? Comprueba tu apariencia. Evitar la ropa provocativa, llamativa, las chicas bien vestidas, no vayan con minifalda, con escote, con nada de eso, ¿sí? Vayan limpios, no importa los hombres bien afeitados, no importa que sea ropa vieja, ¿sí? Lo importante es que esté limpia. ¿Vieron esta película de Will Smith? Uy, no me acuerdo cómo se llama. En la que él pierde todo y se va a la entrevista todo pintado, ¿sí? Esto es un hecho real, pero son cuestiones muy puntuales, ¿sí? El tipo le había pasado de todo y no le quedó otra que ir a la entrevista con pintura y había estado preso el día anterior. Obviamente que el tipo era un genio, ¿sí? Entonces pudo compensar esa mala presencia. ¿Sí? Lo mismo que le decía a Emilei, ¿sí? Tiene que ser un genio para que no me moleste que el pelo tenga rapado, por ejemplo. Ir solo, no con mamá, no con papá, no con los novios, ¿sí? No con la novia tóxica tampoco, ¿sí? Nada. Ser puntual. ¿Y qué significa ser puntual? Llegar 5 minutos antes, no 15, ¿sí? No 15 ni 15 después. 5 minutos antes es lo que se considera puntual. Ustedes llegan a la entrevista y se presentan en donde sea. La mayoría de las veces puede ser en la farmacia o a veces puede ser cuando es alguna empresa más grande, puede ser que le citen en un hotel, ¿sí? Porque los que vienen a reclutar están en el hotel. Entonces le puede decir, bueno, vengo para la entrevista, soy fulano de tal. Listo, 5 minutos antes. ¿Por qué no más tiempo antes? Porque me voy a cruzar con el que está antes, ¿sí? Y eso es lo que no buscan ellos, que ustedes se crucen con sus contrincantes, digamos. Preparar la entrevista, el seleccionador va a hacer lo mismo, o sea que ustedes tienen que ir preparados con su currículum. Todo eso antes, ¿sí? Le digo, es tan importante lo que yo me preparo antes, que mi entrevista no va a ser en el momento en que yo me siente en la mesa con el entrevistador. Mi entrevista empieza antes y les cuento una experiencia que conocí, digamos, en uno de los cursos. El tipo chocó, se iba a una entrevista y chocó, le chocó al entrevistador, ¿sí? Pero como se bajó y le explicó que estaba nervioso, que se disculpaba, que había sido su culpa, que estaba nervioso porque se iba a una entrevista, le pedía disculpas, le pasó toda la información, o sea, actuó honorablemente, ¿sí? Sin saber que era su entrevistador al que le había chocado. Le fue bien en la entrevista, ¿sí? Así que imagínense, hasta esa circunstancia, actúen bien, sean educados, hablen, contesten, ¿sí? Cuando llegan a un hotel, desde el botón es que le abre la puerta, ¿sí? Muchas gracias, buen día, muchas gracias, permiso. Todas esas cuestiones, cuando ustedes entran en un hotel para una entrevista, siempre hay gente sentada en el hotel, ¿sí? Y suele haber gente leyendo el diario, sin importancia, son evaluadores y están evaluándolos a ustedes desde el momento que ingresan, ¿sí? Por eso, siempre amables, siempre correctos. Durante la entrevista, crear una buena impresión, dice las primeras impresiones son de gran importancia, a veces suelen ser definitivas, a veces una mala primera impresión puede corregirse con el tiempo, pero no siempre se tiene la oportunidad, por eso siempre hay que apostar a esa primera. Muchos empresarios consideran que tras haber visto entrar por la puerta a un candidato, observar la forma de dar la mano y sentarse son capaces de decidir si valen o no. ¿Por qué? Porque si no le saludan al que está en la puerta, ¿sí? No son amables. Si yo saludo solamente al que me interesa,
no a todas las personas. Yo no soy amable, yo soy un interesado. ¿Sí? Entonces, eso tengan en cuenta. Se saluda siempre a todos de la misma manera, con la misma amabilidad. Ojalá que estos valores lo hubiéramos aprendido en la casa, ¿sí? Mi grupo primario me tiene que enseñar eso, que yo le saludo igual al doctor o le saludo al barrendero, ¿sí? Eso, los valores que me tenían que haber enseñado en casa. Pero si no me enseñaron, los aprendo ahora, ¿sí? Corrijo ese error que tengo. Saludar al entrevistador con una fórmula convencional. Buenas tardes, señor Ruiz, ¿sí? Nada, che, hola, ¿qué tal? Ah, sí, ¿qué tal? Por más que lo conozcan, ¿sí? Por más que los conozcan. ¿Por qué? Porque aunque sea su vecino toda la vida que le está entrevistando, no los pueden tutear, no los pueden hablar de otra manera que no sea formal. ¿Por qué? Porque ellos también están siendo evaluados en su empresa. Sentarse derecho, ni al borde de la silla porque se pueden resbalar, ni tampoco tirado, ¿sí? Es una falta de respeto eso, sentarse siempre en forma correcta, tratar de quedarse quieto. Hay personas que tienen hiperquinesia, o sea, movimientos, mueven las piernas, mueven las manos, tratar de controlar la mayoría. No sea el primero en extender la mano porque hay mucha gente que no le gusta el tacto, ¿sí? No le gusta el contacto, así que si no les extienden ellos la mano, ustedes no les extienden tampoco, ¿sí? Saludan formalmente, nada más. Saluda siempre, si les pasan la mano, un apretón de manos, sonreír, mirar a la cara, mirar a los ojos y sonreír, ¿sí? A mi esposo le dijeron en una entrevista que era muy serio, que en todo el tiempo que había estado en la entrevista no se había sonreído en ningún momento. Fíjense lo que evaluaban, ¿sí? Después igual quedó. ¿Por qué? Porque compensaba su cara seria, compensaba todo lo que tenía como currículum. Por eso le digo, no es algo que va a ser categórico, pero hay muchas cosas que van sumando. No se sientan hasta que no le digan, ¿sí? No tutear, estar atento, simpático, ¿sí? No muriéndose de risa a las carcajadas, sino en forma correcta. Tratar de evitar ponerse nervioso, van a estar nerviosos igual. Los gestos, ¿sí? Que pueden indicar con nervios, como por ejemplo morderse la uña, golpear el bolígrafo. No toco la mesa, ¿sí? El entrevistado no toca, no se apoya en la mesa, ¿sí? Siempre lejos de la mesa. Moverme en el asiento, ¿sí? Hay gente que es hiperkinética y le cuesta más. No fumar, no interrumpir, parece cosa de lógica y lógica, pero ocurre. Siempre mirar a los ojos, pero tampoco mirarle como que le estoy queriendo asesinar, ¿sí? Dejar que tome la iniciativa, él va a estar tomando alguna nota, ¿sí? Entonces ustedes tranquilos, esperan hasta que él hable. Tampoco hablar mucho ni hablar poco, ¿sí? Tratar de hablar lo justo. Cuidar mucho el lenguaje, no decir malas palabras, tratar de hablarlo en forma lo más correcta posible. Y les diría más, no hablar con E, ¿sí? El lenguaje inclusivo déjenlo para otros lados. Las empresas son muy quisquillosas, salvo que tengan la indicación de hablar con él, ¿sí? No pecar ni de agresivo ni de sensiblón, o sea, no se puede estar llorando, salvo, o sea, yo soy llorona, así que de por sí, depende de lo que hablemos, seguramente un lagrimón se me va a caer. Tampoco ser agresivo, que le quiero matar por arriba del mostrador. No aproximarse. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta la cercanía, ¿sí? No poner los codos encima de la mesa, no cruzar los brazos. ¿Por qué? Porque este es un gesto muy típico de defensa. Cuando le hacen una pregunta personal, ¿por qué usted quiere saber eso? ¿Sí? Me pongo a la defensa. Entonces, este signo de cruzar los brazos está indicando eso. Si le ofrece una bebida, se puede aceptar, pero nunca alcohólica. Y muchas veces le van a preguntar, estoy tomando whisky, ¿te sirvo uno? Y está el canchero que dice, sí, bueno, servime. No, error, le están probando. ¿Sí? Nunca toman alcohol, nunca. El entrevistador nunca toma alcohol. ¿Sí? Si le dice que toma un whisky, lo más probable es que sea té, ¿sí? En un vaso de whisky. Piensa antes de contestar. No contestar lo que se me viene, una verborragia, ¿sí? Pensar lo que estoy por decir. Tampoco pensar 3 horas, ¿sí? Responder clara y brevemente. Decir la verdad, ¿sí? Fundamental, porque les van a volver a preguntar de otra manera y van a caer.
Si te preguntan sobre ti mismo, enfatiza tu formación, la experiencia, los resultados. Para eso tengo que conocer mi FODA y tengo que saber mis fortalezas. Si me preguntan algo que me quiera contar de usted, bueno, ¿qué le cuento de mí? ¿Sí? No uses palabras rebuscadas. ¿Por qué? Porque en ese momento nos trabamos la lengua y no nos sale bien. No responder con evasivas, tampoco con monosílabos. Sí, no, no. Sí, sí, señor, no, señor. ¿Sí? Siempre el famoso eslogan de los ejércitos, señor, sí, señor. Siempre poner la palabra señor antes y señor al final de cualquier frase. Entonces era señor, sí, señor. Porque le que querían contestar era sí, pero tenían que poner señor antes y después. Intentar no utilizar expresiones tajantes como siempre, nunca, o sea, bueno, esos son los latiguillos. Cuando nuestro cerebro está pensando, normalmente decimos, este, sí, esos son latiguillos. Son estrategias de nuestro cerebro para pensar, ¿sí? Pero tenemos que tratar de evitar eso. Y la expresión es tajante. Usted llega tarde, nunca llegó tarde. Seguramente que al segundo día de trabajo llegan tarde porque chocaron, porque pasó algo, ¿sí? Entonces nunca algo que sea tajante. Mostrar entusiasmo, pero tampoco suplicar, ¿sí? Mantener, digamos, un nivel de que me interesa mucho el puesto, pero tampoco que me voy a matar si no me dan. Esto es difícil, no hablar mal de las empresas en las que has trabajado, ¿sí? Sobre todo si te echaron injustamente. Bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué tenía de bueno? No puede ser que haya sido tan malo si estuve trabajando tiempo en él, ¿sí? O sea, ¿qué puedo hablar de bueno? No te niegues, ojo, que eso también es un factor que siempre cuando se habla de recursos humanos van a llamar a la empresa donde ustedes trabajaron y hay empresas donde van a hablar bien y van a haber empresas donde van a hablar mal, ¿sí? Y muchos puestos de trabajo se pierden porque el que habló mal a veces dice la verdad o a veces no, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado también. No se niega a responder preguntas salvo que sea algo estrictamente personal, ¿sí? Por lo cual puedo decir, bueno, eso no tiene nada que ver con la entrevista, ¿sí? Me puedo negar en ese sentido. Si va de viaje, por ejemplo, si le hacen pregunta tipo, si va de viaje con su novio, piden una o dos habitaciones. Responde que en tu opinión ese asunto es irrelevante para deducir tu idoneidad para el puesto al que estás optando. Dilo con seriedad, pero no con agresividad. Esta pregunta valoran el control emocional. Siempre van a evaluar la inteligencia emocional. Por eso les pueden hacer preguntas así, ¿sí? ¿Usted tiene amantes? Por ejemplo. Piensa y responde de manera siempre positiva. ¿Qué quiere decir positiva? No emplear, que nosotros tenemos mucho, ¿sí? Acá en Argentina usamos mucho el no, ¿sí? No tal cosa. Cambiar, ¿sí? Eso lleva su tiempo, pero cambiar y ponerlo en sí, en positivo. No tengo pocos amigos. En lugar de decir no tengo pocos amigos, digo tengo muchos amigos, en positivo, ¿sí? No digas que necesitas terriblemente el trabajo, ¿sí? Normalmente cuando estamos en una búsqueda laboral es porque lo necesitamos, ¿sí? No critiques a pasados empresarios. Si no tienes experiencia, no digas acabo de terminar mis estudios y no tengo experiencia profesional. Hay que enfocar distinto porque ahí estamos en negativo, no tengo experiencia. Estoy disponible para trabajar y dispuesto a poner en práctica todos los conocimientos que he adquirido en mis estudios. ¿Sí? Difícil, pero cuesta, pero se puede. Haz preguntas sobre las posibilidades de promoción, porque a veces le van a preguntar, ¿tiene alguna pregunta para nosotros? ¿Quiere saber algo de la empresa? Y muchos dicen, no le interesa la empresa. ¿Sí? Eso es lo que están mostrando. Por eso hay que investigar la empresa antes de ir a la entrevista. Entonces puedo preguntar sobre, ¿ustedes en la página tienen una posibilidad de promoción? ¿Sí? Eso quiere decir que se interesa por la empresa. Expresa tu agradecimiento, ¿sí? Muchas gracias por la entrevista, por la posibilidad de la entrevista, ¿sí? Buenas tardes, buenas noches. Si me mandaron por escrito, ¿sí? Nuevamente agradezco la posibilidad de la entrevista. Bueno, después de la entrevista, ¿qué tenemos?
Analizar los resultados, anotar los puntos fuertes de la entrevista, los débiles, ¿sí? También esto me puede servir para la próxima. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer un FODA, por ejemplo, de la entrevista. Salí de la entrevista, ahora que tengo todo, que estoy alborotada, estoy nerviosa, me siento y hago un FODA. ¿Qué estuvo bien? ¿En qué estuve muy bien? ¿En qué estuve mal o fallé? ¿Sí? ¿Para qué? Para prepararme para la próxima. ¿Sí? Puede ser una próxima en esa misma empresa, si pasé, o puede ser otra oportunidad en otro lugar. Pero tengo que ir analizándome qué estuve mal. Posibles preguntas que te puedan plantear en una entrevista. Sobre tu personalidad, háblame de ti mismo, ojo, cómo se presentan, ¿sí? Háblame de tus actividades al margen de tus estudios o de tu trabajo. ¿Qué más haces? Hay algo que les importa mucho a las empresas, que es el trabajo en grupo. Y en eso siempre se basan aquellos que hacen deportes. No me pregunten por qué, pero si hay varios entrevistados y tienen deportes que practican, un rugby gana más que un fútbol y eso gana más que un tenis. ¿Sí? O sea, en el orden sería del tenis al fútbol y rugby como primera opción. Consideran al equipo, al jugador de un equipo de rugby como una persona que sabe y tiene entrenamiento emocional para trabajar en equipo, ¿sí? Más que el del fútbol. A lo mejor por la cuestión deportiva, ¿no? Todo lo que tenga que ver los scrum, todo lo que tenga que ver con la actitud, digamos, uno le defiende al otro, uno le protege al otro. Eh, pero siempre los que tienen algún tipo de actividad social o deportiva, ¿sí? Eso es lo que me está mostrando. ¿Qué pueden decir ustedes ahí? Eh, si hacen alguna actividad, por ejemplo, participo en el programa Techo, por ejemplo, trabajo todos los sábados en un merendero, ayudo a repartir la comida a los chicos. Algo que ustedes hagan, ¿sí? Un deporte que practiquen o algo que ustedes hagan que les posicione en que a ustedes les interesa lo que está alrededor, ¿sí? No que viven ustedes solo para ustedes, ¿sí? Mi preocupación el sábado y el boliche. Y el domingo despertarme cuando mamá me despierta. No, sí, o sea, tengo que tener algún tipo de motivación, algo, sí, para hacer en la vida. Eso es lo que habla sobre las actividades al margen. Si no lo hacen, no lo inventen, sí, eso también es importante. Si no lo hacen hoy, pónganse las pilas y empiecen a hacer algo, sí, ¿para qué? Para tener este punto asegurado. Cuéntame una anécdota de tu vida en la que resolvieras con éxito una situación problemática. ¿Sí? Puede preguntar. Situaciones así. Estas son sacadas de entrevistas. ¿Sí? Algo, puede ser algo gracioso, puede ser algo problemático, puede ser algo complicado. ¿Sí? ¿Qué gana la empresa si te contrata a ti en lugar del otro candidato? ¿Qué elemento diferencial aportas? ¿Qué es lo distinto que tengo con vos y no tengo con el otro? Si fueras tú el encargado de realizar esta selección y yo fuera el candidato, ¿qué cualidades te gustaría que yo reuniera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo exijo en el otro lo que yo quiero de mí. ¿Vieron cuando dicen, mira, antes de criticar la paja en el ojo ajeno, sacate la viga al tuyo? Bueno, justamente, yo detecto los errores en el otro, errores míos. La mayoría de la gente que critica habla más de sí misma que de lo que está criticando. ¿Sí? No sé si alguna vez escucharon, lo que Juan diga de Pedro habla más de Juan que de Pedro. ¿Sí? Y es a eso es lo que se refiere. Yo critico en el otro lo que yo no tengo, ¿sí? Porque es lo que yo reconozco fácilmente. ¿Te gusta trabajar con gente o prefieres trabajar solo? Esto es fundamental cuando es una farmacia grande, por ejemplo, o cualquier empresa grande donde hay distribución de tareas. ¿Te consideras como un líder o como un seguidor? ¿Por qué? Y los famosos por qué, ¿sí? ¿Por qué soy líder? Porque me gusta inspirar, porque me gusta transmitir la experiencia, porque me gusta colaborar con los otros para hacer una tarea, ¿sí? Me gusta ser más seguidor, ¿por qué? Porque reconozco el valor en las otras personas y tengo esa sensación de afiliación contra
de morir a full con esa gente. ¿Sí? Bueno, ¿qué soy? ¿Soy un líder o soy un seguidor? Ninguno de los dos es bueno o malo, ¿sí? Entre un líder y un seguidor, a lo mejor vale mucho más el seguidor que el líder, ¿sí? Entonces, depende qué es lo que están buscando y depende qué es lo que ustedes mostraron, por qué son buenos seguidores o por qué son buenos líderes. ¿Cuál ha sido la decisión más importante que ha tenido que tomar? A veces separarse, a veces salir de un trabajo. ¿Por qué? A veces por la salud mental, a veces por una cuestión de salud física, ¿sí? Defínete a ti mismo con 5 adjetivos calificativos y justifícalos. 5 a veces piden 3, ¿sí? ¿Qué harían ustedes? Adjetivos calificativos, o sea, que digan algo de ustedes. Soy atenta, soy... o por supuesto no van a decir negativo, ¿sí? Siempre van a pensar en positivo. Pero también a veces, recuerden que evalúan honestidad, pueden decir algún factor negativo que tengan, ¿sí? Soy complicada, ¿sí? Bueno, a veces hay que ver a qué se refiere. La pregunta va a venir, ¿y por qué te consideras complicada? Bueno, entonces siempre la justificación. ¿Qué has aprendido de tus errores? ¿Sí? ¿Cuál fue el error más grande que cometiste? Y bueno, ¿y qué aprendiste? Por ejemplo. Por eso le decía que no importa las debilidades, importa lo que yo hago para salir de esa debilidad. Acabas lo que empiezas, mucha gente deja. ¿Sí? Si ustedes dejaron la escuela, dejaron el estudio, dejaron esto, dejaron lo otro, ya tienen la personalidad abandónica, se llama. ¿Sí? Entonces cuando tengan problemas en el trabajo también van a dejar. Eso es lo que evalúa el entrevistador. Piensa en un profesor, en un amigo, en tu novia, novio. Si le preguntaran cómo eres, ¿qué creen que contestaría? Por eso le digo el FODA personal, que le pregunten a 2 familiares y 2 amigos. ¿Sí? Si todos los trabajos tuvieran la misma remuneración y la misma consideración social, o sea, si fuera lo mismo barrer las calles y ser médico, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente te gustaría hacer? La mayoría de las personas hacemos trabajo que no es lo que nosotros hubiéramos querido hacer, es lo que nos toca en la vida hacer. Pero es bueno, ¿cuánto estoy yo contento con esa situación? ¿La puedo remediar o no? ¿Sí? ¿Y por qué no la puedo remediar en todo caso? Yo, por ejemplo, yo quería ser médico, ¿sí? No podía porque en esa época solamente había medicina en Corrientes, mis papás no me podían pagar un estudio en Corrientes. Estudié farmacia, que también me gustaba, eh, y cuando se abrió la facultad acá de medicina, el UCAMI acá, me dijeron, bueno, ahí tenés la posibilidad, podés estudiar medicina, vos que querías ser médica, siempre dijiste que eras médica frustrada. Y entonces le dije, no, tampoco. ¿Por qué? Me dicen. Porque ahora está estudiando mi hijo periodismo, mi hijo que tiene discapacidad visual, y le tengo que ayudar a él. O sea que yo ahora tengo que estudiar periodismo con él. Entonces, si no logro hacer lo que yo quería hacer, ¿por qué no? ¿Sí? Tiene que haber una justificación, ¿por qué no? Describe tu escala de valores. Ojo con eso. ¿Sí? ¿Qué valores tengo? ¿Qué valores aprendí de casa? ¿Qué valores me inculcó mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tía? Siempre tenemos personas que son importantes alrededor nuestro. Mi vecina, la mamá de mi amiga, ¿sí? Mi mamá siempre fue fría, ¿sí? Y yo adoraba la forma en que la mamá de mi amiga era con nosotras, en general, cuando íbamos, le invadíamos la casa. Y yo siempre dije, en mi casa no, en mi casa mi mamá siempre trabajó de modista y le molestaba que fuéramos nosotros allá. Así que siempre nos instalábamos en la casa de mi amiga. Y siempre decía que el día que yo tuviera hijos, yo quería ser así, ese tipo de mamá. Vengan todos, le preparo comida, le hago esto, le hago lo otro. Y soy así, porque eso es lo que yo me planteé que quería hacer. Ahora ya tengo mi sueño de abuela, ¿sí? Tengo una abuela ya fijada que falleció hace poco y le dije la abuela a una amiga, la mamá de una amiga, que le dije, el día que sea abuela quiero ser así como fue tu mamá. O sea, nosotros fijamos los líderes que queremos. Yo tuve una abuela fantástica, ¿sí? Una de mis abuelas fantástica, las otras no los conocí.
pues ya habían fallecido cuando yo era muy chiquita o antes de nacer. Así que tuve una sola abuela que fue fantástica conmigo. Pero era la abuela viejita, ¿sí? Más la abuela de los cuentos, eso de sentarme en la mecedora, de ese tipo de abuela. Esta abuela que le digo que quiero ser es una abuela con pelo verde, ¿sí? Terrible, fantástica, que sentada en una silla de ruedas le prepara las pastas para los nietos. O sea que no hay excusas, ¿sí? No hay excusas cuando uno quiere hacer las cosas. La escala de valores, entonces, ¿sí? ¿Qué personas te sacan de quicio? Uy, algunos los mentirosos, algunos los falsos, algunos los... A mí, ¿saben qué me molesta? La gente que dice, los víctimas. Ay, cómo me molestan. Yo no sé si seré tonta. Y ese tipo de personalidad me saca de quicio, verdaderamente. ¿Duermen bien? Yo no, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo reaccionas habitualmente frente a la jerarquía? ¿Respeto o me rebelo? ¿Cómo soy yo con la jerarquía? Tener jefes. ¿Eh? Mi papá era guardia cárcel, así que en mi casa había jerarquía, sí o sí. ¿Cómo te insertás en un equipo de trabajo? Colaboro, soy la complicada, soy la que nunca le gusta nada, soy la que coordino el trabajo, soy la que me gusta mandonear. ¿Qué soy? ¿Qué impresión crees que he sacado de ti tras esta entrevista? Uy, me tengo que meter en su cabeza y ver cómo él me estuvo mirando a mí. Difícil, ¿sí? Pero habla de mi seguridad. A mí me preguntaron, por ejemplo, había rendido un examen y cuando me fui a buscar la nota, me dice el profesor, tenía mi libreta en la mano así, y me dice, si te tuvieras que evaluar vos, ¿qué te pondrías? Cuando me dijo así, dice, oh, Dios santo, me pregunta así un 4. Le dije yo como diciendo, apenas aprobé. Y se sonrió, me dio la libreta y me dice, no, me había puesto un 7. Eh, Nuestra percepción, yo no me veía capaz de tener un 7, ¿sí? ¿Por qué estudiaste farmacia? O lo que sea que estudiaron. ¿Por qué? ¿Cómo decidiste? ¿Qué otras cosas te atraían, como yo les contaba, de medicina? ¿Quién influyó más en ti a la hora de elegir tu carrera? ¿Saben quién influyó en mí? La farmacéutica de mi barrio, que era una capa, que era una genia. Podíamos ir a preguntarle a ella y lo que ella nos decía, cuando íbamos al médico nos decía lo mismo. Entonces me di cuenta que una farmacéutica podía tener tantos conocimientos como un médico, que no era que el médico estaba allá arriba, lejos, y el farmacéutico estaba acá abajo. Hoy, después de haber pasado por colegio farmacéutico, haber sido presidenta del colegio farmacéutico, haber sido presidenta de la federación que nuclea a todos los profesionales de la provincia, médicos, de todos, ¿sí? Hoy puedo decir que están todos los profesionales en el mismo nivel. Dentro de sus profesiones hay gente que se destaca. ¿Por qué? Porque se capacita, porque no se queda con lo que cree que sabe, sino que siempre busca algo más. Esas son las que sobresalen. No tiene que ver con una profesión determinada. ¿Qué asignaturas te gustarían más o menos en las cuales sacabas mejores o peores notas? ¿Sí? Eso me habla del tipo de análisis que yo hago. Si me gusta la matemática, si me gusta la literatura, ¿sí? No hay una respuesta correcta. Ellos evalúan la forma en que uno analiza la situación. ¿En qué medida tus calificaciones se deben a tu esfuerzo personal y en qué medida a tu inteligencia? No es lo mismo la inteligencia que esfuerzo personal. El esfuerzo personal es lo que yo pongo hasta que lo logro, ¿sí? Hay gente que leen una vez y está así. Y hay gente que tiene que poner un esfuerzo, ¿sí? Leer 3, 4 veces, 5 veces para que me quede igual que el otro, que leyó en una vez. Los dos son válidos, porque uno tiene tesón y el otro tiene la rara cualidad de ser inteligente. ¿Qué cambios habrías introducido en el plan de estudio de tu facultad o escuela si hubieras podido? Una pregunta que suelen hacer mucho en farmacia. Le hubiera puesto más marketing, le hubiera puesto más cosas que nos quiso enseñar uno de los profesores que era de práctica profesional y nosotros ya estábamos cansados de estudiar y decíamos, no lo joda, no lo joda. Hoy me arrepiento. ¿Por qué?
porque nos quería enseñar sobre marketing, nos quería enseñar sobre cómo iniciar una farmacia, nos quería iniciar cosas que hoy se incluyen, pero que en aquella época, 25 años atrás, no se incluían. ¿Cuál fue la experiencia más gratificante durante tu vida como estudiante? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te gustó? De este curso, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué posibilidad, digamos, diría, volvería a hacer esto? En mi carrera, lo que más me gustó fue la posibilidad de hacer los cursos, antes de recibirme, mientras que era estudiante, los cursos que tenían que ver con una formación social y los que tenían que ver con una formación sanitaria. Eh, Eran fantásticos. Nosotros íbamos a villas a llevar medicamentos, a despiojizar, a llevar jabón para la sarna, a enseñar cómo tomar para hacer análisis parasitarios. Y lo hacíamos como estudiantes, con profesores obviamente que nos llevaban a los lugares de campo, pero me parece que eran fantásticos. ¿Piensas proseguir o cambiar tus estudios de alguna manera? Bueno, ¿cómo puedo seguir? Bueno, pueden ubicarse, por ejemplo, ustedes en ampliar más lo que sea los conocimientos informáticos, lo que sea redes, ¿sí? Aprender a hacer esas cuestiones que hoy influyen mucho en una farmacia. Marketing, ¿sí? Por eso le decía, la Cámara de Comercio suele tener cursos gratuitos también que pueden hacer. Si volvieras a empezar tus estudios, ¿qué harías de modo diferente? Difícil, ¿sí? Prestar más atención, aprovechar más los consejos, hacer más preguntas. Hoy haría preguntas que en su momento no me animé a hacer, ¿sí? Hoy haría otras. En tu formación complementaria, ¿qué seminarios o cursos de corta duración has realizado que te motivó a realizarlos? ¿Sí? Por ejemplo, como le decía, los cursos de marketing y demás. ¿Realizaste algún trabajo de estudiantes? Por ejemplo, en mi caso, las prácticas que le decía. ¿Tuviste algún puesto representativo durante tu tiempo de estudiante? ¿Por qué hacen este tipo de preguntas? Porque evalúan si tenés potencial para ser gremialista dentro de las empresas. Todas las empresas tienen un gremio, ¿sí? Entonces evalúan si vas a tener esas condiciones de líder, ¿sí? Puestos representativos. Eso tienen que investigar antes, si la empresa es pro gremio o no, ¿sí? Porque entonces ahí no le conviene. Respecto a tus trabajos anteriores, ¿qué aprendiste durante tus trabajos anteriores? ¿Qué funciones desempeñabas? ¿Cuánto cobrabas? ¿Sí? Antes se consideraba una falta de respeto preguntar cuánto querés cobrar. Yo odio esa pregunta, ¿cuánto querés cobrar? ¿Debías supervisar el trabajo de alguien? Es para saber cómo eran como jefes, ¿sí? ¿Cuál de tus trabajos previos te ha gustado más o menos? ¿Por qué? ¿Cuál es tu proyecto o solución más creativa? ¿Cómo te llevabas con tus compañeros, con tus jefes, con tus subordinados? ¿Sí? Los que están a cargo de ustedes. ¿Cuál fue la situación más desagradable en la que te viste? ¿Cómo le hiciste frente? Describe el o la mejor jefe que has tenido o a veces le pueden preguntar cuál es el peor jefe que han tenido. Yo tengo, ¿sí? La que considero la mejor, les cuento, fue una farmacéutica en el hospital. Yo estaba haciendo las prácticas en el hospital de pediatría y era una farmacéutica, sigue siendo farmacéutica obviamente, fantástica, ¿sí? La mejor. He tenido buenos jefes después también de eso, ¿sí? Pero considero que ella es la mejor, a lo mejor por una cuestión de que fue mi primera experiencia también. La peor no vale la pena, no vale la pena decir. Describe, pero la peor, el que considero mi peor jefe fue el que no evaluó escuchar todas las campanas, ¿sí? Siempre considero yo importante que se escuchen todas las campanas para tomar una decisión. Descríbeme un día típico en tu trabajo anterior. ¿Qué hacías en tu trabajo anterior? ¿Y cómo conseguiste ese trabajo o esa práctica? Respecto al empleo, ¿qué sabes sobre nuestra empresa? No sé nada. Error. ¿Sí? Siempre tienen que saber algo. Sí, sé que ustedes... En internet está todo, chicos. Pueden buscar lo que ustedes quieran en internet. Está toda la información ahí. ¿Qué te atrae? ¿Qué ambiente de trabajo prefieres? Obviamente uno que sea sano, que sea cordial, que sea amigable.
¿Prefieres un trabajo previsible o un trabajo cambiante? Previsible es que siempre hace las mismas cosas, ¿sí? Normalmente obras sociales. Un trabajo cambiante, el mostrador, me va a aparecer de todo. ¿Qué relaciones piensa debe haber entre un jefe y su colaborador inmediato? ¿Sí? Obviamente no puede haber relaciones íntimas, no puede haber una relación muy cercana, pero sí puede haber una relación respetuosa, ¿sí? ¿Estarías dispuesto a trasladarte a vivir a otra ciudad, a otro país o a viajar con frecuencia? Esto en el caso, por ejemplo, de estas farmacias, Pharmacity y demás, muchas veces le trasladan a los jefes, a los farmacéuticos sobre todo, pero a veces pueden pedir traslado también. ¿Tienes alguna preferencia geográfica? Esto cuando tienen sucursales en varios lados. ¿Cuál crees que puede ser para ti la mayor dificultad al pasar de la vida de estudiante a la vida laboral? La falta de experiencia. En la mayoría de los casos le piden 5 años de experiencia comprobable. ¿Cómo? Si recién me recibí, no tengo 5 años de experiencia comprobable. ¿Qué departamento, marketing, financiero, producción, te atrae más? ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles para este puesto? ¿Qué te ves haciendo dentro de 5 años? La pregunta que odio. ¿Sí? ¿Qué te ves haciendo? ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿Cómo crees que podés lograrlo? ¿Cómo te enteraste de la existencia de este puesto? ¿Por qué piensas que vas a tener éxito en este trabajo? ¿Con qué tipo de jefe te gustaría trabajar? ¿Con qué tipo de jefe crees que acabarías por chocar? ¿Estarías dispuesto a realizar un curso de formación a cargo de la empresa? Muchas veces, cuando los contratan, primero les ponen un plan de capacitación. Un mes aproximadamente, a veces más, a veces menos. Primero capacitación y después recién ingresan. ¿Cuánto quieres ganar ahora? ¿Y dentro de 5 años? Vieron que son preguntas complicadas, porque obviamente quiero ganar bien, ¿sí? Pero tampoco puedo pedir una cosa que es desmedida para lo que es la sociedad hoy y lo que es la empresa hoy. ¿Prefieres trabajar en una empresa grande, mediana, pequeña, pública, privada? ¿Por qué? ¿Te gusta la previsibilidad de un trabajo cuya hora de comienzo conoces, así como la hora de finalización? ¿O prefieres un trabajo en el que hoy no sabes exactamente lo que harás mañana? ¿Cuándo podrías incorporarte al trabajo? Esta es una pregunta que ustedes tienen que ir preparados también, ¿sí? ¿Cuándo podrías empezar? Cuando usted me diga, mañana mismo, ¿sí? A veces, bueno, tengo que avisar en mi otro trabajo, estaría disponible dentro de un mes, ¿sí? Va a haber diferencias. ¿Qué persona de las empresas en las que has trabajado anteriormente pueden darnos referencias de ti? En los currículums siempre tiene que haber personas de referencia laboral, gente de sus trabajos anteriores. Normalmente o son los dueños o son el personal de recursos humanos, que son los que van a responder por ustedes. También tienen que tener referencias personales, ¿sí? Alguien que hable de ustedes. ¿Participás en otros procesos de selección? Si ya se postularon en otros lugares. ¿Qué opinás de la unión monetaria, el terrorismo, el feminismo, lo político, los sindicatos? Estas preguntas que son así abiertas y son más o menos como para saber tu opinión, ¿sí? No se enganchen con los fanáticos, ¿sí? Traten de no ir feministas a full, no ser de ningún partido político, eh, no estar a favor del terrorismo, obviamente, porque va en contra de lo que son los valores de la sociedad, ¿sí? O sea, traten de no ser extremistas en nada, ¿sí? Siempre negociadores. Comentás con tus padres, esposa, novia o las incidencias de tu trabajo y muchas veces se hace, ¿sí? Pero no se debería hacer. Lo que pasa en el trabajo queda en el trabajo. Sobre todo las cuestiones que son sensibles, ¿sí? En la farmacia ustedes van a manejar mucha información sensible, los datos personales de los pacientes. Entonces esa es información sensible y está asegurado por la ley el tema del silencio. Respecto a tu vida privada, ¿con quién vives? ¿A qué se dedica tu familia? ¿Tienes novia, novio, esposo? ¿Qué opina de este trabajo? ¿Para qué? Para saber si no va a estar el novio vigilando afuera y no le va a dejar tener contacto con los compañeros, por ejemplo. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Ahí están las otras cuestiones, el fútbol, el rugby, alguna actividad social, ¿sí? Teatro, danza, lo que sea que haga. ¿Cuáles son tus aficiones favoritas? Leer. Si ustedes dicen leer,
viene la pregunta, ¿cuál es el último libro que han leído? Y no mientan, porque le van a preguntar qué opinaron. Y a veces, muchas veces da la casualidad que también lo leyeron, ¿sí? O sea que tienen que saber, digamos, qué decir. Por ejemplo, no digan que leyeron a Tolstoy, porque obviamente le van a preguntar qué opinan, ¿sí? Bueno, así que llegamos al final, hasta acá llega la capacitación. Eh, Ustedes siguen teniendo el material, repásenlo en todo caso cuando les quede alguna duda. Mi trabajo hasta acá es acompañarlos, ¿sí? Hasta acá cumplí con mi trabajo. Espero que le haya sido, digamos, bien para ustedes, digamos, el acompañamiento que les hice, pero son ustedes los que estudian, ¿sí? El logro es de ustedes. A mí solamente me va a tocar terminar de evaluarlos. Los trabajos prácticos están muy bien, les voy a mandar ahora las notas y ahora la evaluación final, que es el tema que ustedes van a elegir. Ustedes eligen un tema y la semana que viene, en una cuestión de 20 minutos, 15-20 minutos, me van a dar ustedes la clase a mí, ¿sí? Va a ser en forma privada, ustedes solamente ingresa la persona que tiene que dar el examen, ¿sí? Así que no se preocupen. ¿Para qué es este ejercicio? Ya se lo expliqué en otra oportunidad, para que ustedes empiecen a practicar el hablar con otras personas. Ustedes eligen el tema que ustedes quieran, yo les voy a hacer preguntas respecto a eso que tengan que ver con, obviamente, atención al paciente, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo, ¿sí? Les felicito por llegar hasta acá, ¿sí? Sé que fue mucho esfuerzo, sé que en muchos momentos, digamos, también como flaqueó la voluntad, pero vale la pena. El día de mañana van a tener su certificado. Una vez que yo pase toda la información a la secretaria y ella tramita todo lo que sean los títulos, ustedes pagan los aranceles que tienen que pagar y ella le tramita con la universidad el tema de la certificación. Ya se manejan con ella directamente. Bueno, y como les decía, yo sigo estando en los grupos, de todos los grupos que fui, porque cuando yo recibo alguna información de alguien que necesita un puesto de trabajo o demás, siempre lo comparto en el grupo, ¿sí? Para tratar de ayudarles a ustedes en poder ubicarse. Bueno, estamos entonces. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, respecto a la inscripción, ¿nos tenemos que inscribir con la secretaria? ¿Para qué? ¿Para inscribirse para rendir? No, conmigo. Sí. Ah, Sí, acá en el mismo grupo les voy a pasar los horarios disponibles para rendir, que va a ser nuestro mismo horario, a las 5 de la tarde, 5:30, a las 6 de la tarde, 6:30, ustedes eligen cuando quieren. Si no pueden por una cuestión del trabajo o algún otro problema y me dicen, mira Rosana, yo puedo a las 9 de la noche, a las 9 de la noche nos conectamos, ¿sí? El día del examen yo estoy disponible. Si ustedes me dicen, bueno, a la mañana puedo, al mediodía, a la siesta puedo, me conecto a la siesta, a las 2 de la tarde, supónganse. El horario, el día del examen, horario que ustedes quieran, yo me conecto. ¿Sí? Les doy esa facilidad porque hay gente que trabaja, así que a lo mejor tiene disponible la siesta o a lo mejor tiene disponible tarde. Me tocó uno que a las 10 de la noche le tomé porque él cerraba su negocio recién a las 10, la 9:30 de la noche. Así que, y era gracioso porque lo veían adentro con la luz prendida y él estaba rindiendo y cada rato en el examen decía, no, está cerrado, no está cerrado, porque la gente le llegaba igual. O sea, de mi parte tienen toda la buena predisposición de apoyarlos en el horario que ustedes puedan, ¿sí? Así que el día del examen estoy yo disponible. Bueno, ahora bueno. les voy a mandar todo eso y ustedes me van diciendo, bueno, yo quiero a las 16, yo quiero a tal hora o me aclaran que quieren en otro horario distinto, ¿sí? ¿Algo Bueno, más? no. Bueno, niñas, está entonces, les repito, muchas gracias por estar hasta acá, muchas gracias por el aguante estas 2 semanas que estuve mal y la felicito por llegar hasta acá. ¿Sí? Ya falta poquito, ya estamos en el último pasito. Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Chau, Chao, chau. profe, hasta luego.